vieja revoltosa y tan perdida. Le llaman calle, calle de noche, calle de día. La palabra prostituta condensa una serie de matices y va vinculado a un término de discriminación. Yo pienso que la sociedad ha tomado este calificativo para discriminar a las personas que estamos trabajando, ejerciendo esta labor. Bueno, mi trabajo es el de ser trabajadora del sexo, o prostituta, o cortesana, geisha, bueno, diferentes términos. Si hablamos cuando decimos prostitución nos referimos al intercambio de sexo por dinero, por decirlo de una forma simple, pues indudablemente tienen que darse determinadas condiciones económicas, sociales, para que se dé este fenómeno. Muchísimas de las sociedades que estudian la antropología solamente han conocido la prostitución después del contacto con la sociedad occidental. O sea, el concepto de prostitución es cultural y hay lugares donde el intercambio sexual a cambio de dinero no está mal visto. Habría que diferenciar lo que es prostitución pública, prostitución privada, lo que son intercambios de uno o de otro tipo, lo que son amantes, concubinas, lo que es prostitución masculina, prostitución femenina, heterosexual, homosexual, lo que es incluso para determinadas perspectivas antropológico-sociales el mismo matrimonio, que puede aparecer como un intercambio entre grupos. Entonces, en ese sentido se diluye bastante lo que es el fenómeno. No es un fenómeno universal, sino que es un fenómeno que necesitaría concretarse históricamente. ¿Qué entendemos por prostitución? Que es un problema conceptual muy difícil y que homogeniza prácticas muy diversas en contextos muy diversos, tanto histórica como espacialmente. La mayor parte de nosotras nos consideramos trabajadoras, más no ni prostitutas ni putas. Entonces yo pienso que la sociedad y en sí la lengua española ha determinado a medida que ha pasado el tiempo este término para degredirnos a las mujeres que trabajamos en una práctica que supuestamente no está bien vista. El estigma de la prostituta, que en cierto modo es un fenómeno que habría que ubicar en lo que es el occidente cristiano, tiene que ver, a mí me parece, con dos aspectos ideológicos fundamentales o con dos ideologías fundamentales que están relacionadas una con la otra. Por una parte tiene que ver con la sexualidad, con toda una serie de ideas sobre la sexualidad. La prostitución está desafiando todos los controles, todos los estereotipos y todos los estigmas que pesan sobre la sexualidad y el género diferencial entre hombres y mujeres. Eso es tan profundo en el imaginario social de todas las sociedades que eso hace irrumpir la sexualidad en general como un desafío a los valores tradicionales. Pero en el caso de las mujeres y en el caso de la prostitución, es que las prostitutas desafían todos esos estigmas y todos esos controles dominantes. A medida que ha pasado el tiempo, vamos vinculando la mentalidad de las personas en una mentalidad mucho más abierta, ¿no verdad? Claro está que vivimos en una sociedad bastante machista, ¿no verdad? Y que prácticamente lo que estamos hablando es el término del sexo, ¿no verdad? Que muchas veces a las mujeres por vender actos sexuales, que es lo que se nos recrimina, ¿no verdad? La sexualidad como placer ha estado negado a las mujeres durante muchas décadas, en España y en muchas partes del mundo, y la sexualidad simplemente a las mujeres era una cuestión de reproducción, ¿no? Y para los hombres no, sí que estaba vinculada al placer, de hecho en muchos casos estaba separado, ¿no? Por un lado la sexualidad para el placer, para la reproducción, que se mantenía en casa, y la sexualidad para el placer que se mantenía fuera de casa y que normalmente era con prostitutas. Y de otro lado creo que hay un menosprecio, un conjunto de ideas que tienen que ver con la discriminación de las mujeres. Todas las actividades de las mujeres se desarrollen en el marco y en los contextos en que se desarrollen son actividades sujetas a explotación. Y por supuesto la prostitución cae dentro de ello. Y está relacionado esta discriminación de las mujeres con la actividad sexual. Y desde luego el estigma más fuerte que las mujeres recibimos siempre en nuestra educación, todas, es que cuando tú transgredes los mandatos de género, el peligro es que tú eres una desviada, eres una de la calle, eres una puta, pero lo eres frente a tus padres, a tu madre, a tu padre, a tus compañeros, a tus amigos,
a tu compañero sentimental y a tu marido. Eso ha sido la manera más clara de controlar la autonomía y la sexualidad de las mujeres. Y nuestro comportamiento, nuestros gestos, nuestra manera de vestir. Porque nosotras las prostitutas somos las mujeres malas, las que nadie quiere ver, las que estamos ahí visibles en la prostitución callejera, pero no, a nadie les interesa nuestra vida, nuestra historia. En cambio, la mujer buena, entre comillas, es la ama de casa, ¿no? la secretaria, la reportera. Que no quieran que se sepa dónde trabajan o no trabajan. El estigma que recae sobre la mujer que está trabajando en la calle es bastante duro para vincularlo con sus vidas personales. A la sociedad no le importa que tú tengas una vida privada, sino que por el simple hecho de estar realizando actos sexuales en la calle, te tildan de prostituta, puta y perversa, y ser una mujer mala considerada en menos categoría que las demás. Porque estamos marginadas, estamos estigmatizadas, ¿no? No damos la cara, la mayoría no damos la cara, es por eso, porque alguna prostituta sale en la televisión, el dueño de casa las echa. A la mujer que está trabajando en la calle, a mí personalmente sí me importa y a mis compañeras también. Muchas de ellas tienen sus vidas privadas y es por eso, por intentar no verse, no es que no quieran dar la cara, simplemente porque se ven que al mismo tiempo de dar la cara van a ser marginadas socialmente y al mismo tiempo va a recaer sobre ellas un estigma bastante grande y no solamente sobre ellas, sino lo que hay detrás, que son sus familias. Por eso es que la mayoría, cuando hay esas reuniones, esas caceroladas, esas manifestaciones, la mayoría de nuestras compañeras usan máscara para que no se les vea, para no sufrir en su entorno familiar esa discriminación. Durante muchísimo tiempo, el ejemplo o la denominación de mujer pública es la prostituta. Nunca ha sido mujer pública una decente ama de casa recluida en el hogar para mayor gloria de su marido legítimo y de sus niños y niñas. Se entiende que la sexualidad es algo del espacio privado, que se tiene que mantener en el espacio privado, y la sexualidad en el espacio público está mal visto. Esto es algo que aprendemos, que es cultural, donde hay muchas culturas donde obviamente la sexualidad se vive no en la calle porque no hay calle, sino pues en el campo, o es algo que es totalmente normal y que se vive con total normalidad. Sin embargo, nosotros somos socializados desde pequeños y desde pequeñas en el pudor, en taparnos, en no enseñar nuestros cuerpos, y además en que la sexualidad es algo que ni debemos mostrar ni debemos mirar. Si la prostitución no se viera y no estuviera a pie de calle, tenlo por seguro que no se estuviera hablando de este tema. O las dichosas cámaras de seguridad que nos han puesto, ojalá que también nos sirva a nosotros también, que si alguien nos agreda, nos ataque, también si pongamos nosotros una denuncia nos sirva también como prueba para algún juicio, ¿no? No solamente para los vecinos o para los otros votantes, sino nosotros también. Ya basta de dejar de tratarnos nosotros como ciudadanos de segunda categoría, pero es para atemorizar al cliente, para que no venga, ¿no? Pero es para seguridad. Pero asaltan a una chica, agreden a una chica, ahí nunca está, la policía nunca está ahí, viene a los 10-15 minutos cuando ya ha pasado el problema. Están sobre nosotros, mirándonos a ver qué hacemos, porque aparte de prostitutas nos tienen como ladronas, nos tienen como a ver si nos vamos a robar algo, alguna cosa. Entonces eso es una estigmatización. Pero esto no es historia antigua, esto no es el siglo XIX, esto sigue siendo así. Esto sigue siendo así. ¿Qué mujer decente está por la calle a determinadas horas de la noche, en determinadas zonas? Es decir, las actividades, las experiencias de la prostituta de calle de la que hablas no se puede generalizar como algo que caracteriza a toda la prostitución. La autonomía, el valor que pueda tener esta prostituta de lujo no se puede generalizar como algo que definiría o que caracterizaría a toda la prostitución. Aquí, en los restaurantes de aquí, en los locales de aquí cerca, no nos atienden. No nos atienden. En la calle Montera, en ninguna de esas tiendas nos atiende, porque en ninguno de los restaurantes nos atiende.
si la mujer pública es la puta, que eso es la asociación, quiere decir, el mensaje que se nos ha dado a las mujeres y que hemos interiorizado es que no tenemos que ser mujeres públicas. Entonces, claro, esto es una contradicción importantísima para el feminismo, porque el feminismo como movimiento lo que reivindica desde la Ilustración aquí es que las mujeres ocupemos el espacio público, paritariamente, porque el espacio público ha de ser el espacio de los iguales. Por ejemplo, ahora aquí en este plan que ha hecho el ayuntamiento y esta inmobiliaria Tribal, que es para la revalorización de este sector donde está la prostitución aquí en la calle de Desengaño. Lo que molesta es que nosotros estamos visibles en una esquina, con el labio rojo, con las piernas cruzadas o estando, ¿no?, insinuantes, todo eso. Eso es lo que a ella más le preocupa. Pero de que estemos encerrados en un piso recibiendo a nuestros clientes, sean que para que nos peguen, nos maltraten o no, pues a ella le da igual. ¿Qué se protege? ¿A quiénes? ¿A ellas? ¿A la moralidad pública? ¿A la salud pública? El estigma que cae sobre las trabajadoras del sexo es bastante grande, fundamentalmente porque se nos trata de viciosas, enfermas, maniáticas sexuales, y no se nos conoce como sujetos de derecho, más bien se nos conoce como seres perjudiciales, sin que conocernos tampoco como seres humanos. Que la prostitución voluntaria ejercida por parte de mayores de edad no sea un delito en España no quiere decir que sea una actividad legal, si por tal cosa entendemos una actividad protegida por el derecho. Una prostituta no puede acudir a los tribunales en reclamación del pago de sus servicios, por poner el ejemplo más inmediato. Y también se cambiaría ese estigma también hacia nosotras. Como ya es un trabajo reconocido, ya no nos marginaría tanto la sociedad. La sexualidad que no es normativa, uno de sus principales elementos es la sexualidad comercial, es decir, la sexualidad a cambio de dinero no está bien vista en nuestra sociedad. Porque siempre nosotras, nuestro grupo, nuestro colectivo, como es pequeño y discriminado, siempre otros grupos se nos acercan a nosotros, como son camellos, delincuentes, ¿sí? Y al regularizarse esto, ya habrían locales especiales para nosotras poder trabajar. Finalmente, lo problemático y el tema no es tanto la prostitución, sino determinadas condiciones asociadas a la prostitución. Violencia, dominación, explotación, estigmatización, condiciones de trabajo, el reconocimiento no como trabajo, etcétera, etcétera. Que hay unas relaciones de dominación y de explotación que probablemente estén ahí, es verdad, pero como hay relaciones de dominación y explotación en casi todas las relaciones laborales. Es decir, yo soy minero y también tengo unas relaciones de dominación y explotación y estoy vendiendo mi cuerpo y mi trabajo y mi esfuerzo a unas personas pues a cambio de una remuneración que puede ser justa y que en la mayoría de los casos es injusta. Es como si me preguntáis, ¿tú ejerces libremente la docencia? O cualquier... Es que tú trabajas libremente, desarrollas tu empresa. Es decir, el debate de la libertad, ¿qué conducta es libre? Nosotras hemos tenido la oportunidad de decidir por nuestro libre albedrío ejercer esta profesión, hacer este trabajo. O sea, nosotros nadie nos obliga a nada. Porque un cliente viene y te pide sin goma, yo lo mando a... Mujeres que prefieren llevar a cabo un trabajo sexual que estar 12 horas trabajando en un VIPS o en una cafetería a cambio de 600 o 700 euros o en un supermercado, que son los trabajos a los que tiene acceso una parte muy importante de la población. Un Estado que castiga la prostitución es un Estado poco liberal, en la medida en que trata de imponer ideales sobre lo que es la vida buena a sus ciudadanos. Desde esa perspectiva, regular la prostitución, desde la perspectiva del Estado liberal, es una opción más legítima, porque de esa manera se responde al ideal de permitir que los individuos desarrollen planes de vida que solo afectan a ellos mismos. Y las trabajadoras del sexo vemos que fundamentalmente debe de vincularse
derechos sociales, derechos laborales y derechos de ciudadanía, que son los más importantes. ¿Hay algún organismo legal a la que pueda acogerse la prostituta como trabajadora? La respuesta inmediata es no. ¿Y hay alguna otra posibilidad? Vamos a ver, la prostituta no deja de ser una ciudadana, por tanto, en el ámbito de su ciudadanía, pues por supuesto está amparada por los tribunales. Como trabajadora del sexo, como he dicho antes, una prostituta no puede acudir a los tribunales en defensa de sus intereses como trabajadora del sexo, porque la relación que mantiene, bien con el empresario, bien con el cliente, no es una relación jurídicamente amparada. Tener los derechos, por ejemplo, una baja por enfermedad, ¿no? Porque como somos un grupo de riesgo, ¿no? Bueno, como cualquier otro trabajo también, porque una cocinera se quema, se puede quemar, al cocinar, un albañil se cae del andamio, o sea, pero acá nosotros también se nos puede romper una goma, un preservativo, y se dé la coincidencia de que esa persona está infectada y nos transmite alguna enfermedad, o sea. Darles una oportunidad tratando de ayudarlas, no con medidas recriminatorias, sino con medidas que sirvan para ayudarnos. Que hemos hecho de la prostitución como el paradigma de la demostración más clara de la explotación en el marco del sistema patriarcal. Yo no lo tengo tan claro, entonces no hablamos de otras cosas. No hablamos de la explotación en el marco del matrimonio legítimo, del matrimonio heterosexual legítimo. Hablamos de la explotación en el mercado de trabajo en las mujeres, pero no nos lo terminamos de creer. El sexo a cambio de dinero no tiene por qué ser per se malo. El problema es cuando eso se convierte en una explotación. Entonces luchemos, porque también luchemos contra aquellas relaciones de dominación, de explotación, de tráfico de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo con las personas que ejercen el trabajo sexual, sino también contra el tráfico de personas y contra de gente que son esclavizadas de un país a otro, contra las personas, por ejemplo, que están esclavizadas en talleres en condiciones infrahumanas, no solo en otros países, sino también en España, etcétera, etcétera, etcétera. Las condiciones de trabajo de determinadas mujeres que ejercen la prostitución podríamos asemejarlo a las condiciones de trabajo de muchas mujeres que trabajan en países del llamado tercer mundo en la industria textil y que generalmente no suele plantear problemas con respecto a la industria textil, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay nada aquí si no es aquello que el planteamiento moralista, el planteamiento de la sexualidad como algo, como una realidad trascendente, le está poniendo a la sexualidad. Ojo, que el crimen organizado existe en todos los sentidos y el crimen del tráfico de las mujeres también existe junto a otros tipos de crímenes organizados. O sea, eso está ahí, ¿eh? O sea, eso no podemos olvidar. Sin más que decir, de la calle Génova, en el partido del PP, a pocos metros hay grandes fruticlubs, ¿sí? Donde ahí es donde están las verdaderas casas. ¿Por qué? Porque ahí te obliga a hacer lo que quieras. Uno no puede pactar con el cliente directamente, sino la madame o el encargado o la mami o el papi es el que hace el negocio, ¿no? Es un delito y por supuesto sí está condenada como un delito grave la prostitución forzada, la prostitución de menores, etcétera, etcétera. Yo creo que existe como una especie de hipocresía, ¿no?, entre aquellas personas que dicen, no, tú no eres libre de decidir qué es lo que haces con tu propio cuerpo, si lo que vas a hacer es vender tu cuerpo por sexo, ahí entonces no eres libre y tenemos que estar nosotros o nosotras para protegerte a ti. Pero cuando tú, no siendo libre, no te queda otro remedio que aceptar trabajos precarios, con contratos casi diarios o de los que te echan el viernes y te vuelven a contratar el lunes, eso no es tu elección y a esas personas muy poca gente sale a defenderlo. Entonces yo creo que, vuelvo a decir un poco lo mismo de antes, ¿no? Hay que luchar no contra la prostitución, porque la prostitución per se no es algo malo, sino hay que luchar contra la explotación y no solo contra la explotación del trabajo sexual, sino contra la explotación en todos los trabajos. Yo no me siento una mujer prostituida ni mis compañeras tampoco.
soy una trabajadora, como antes te lo he dicho, y se tratara de trabajar el término de prostituir, ¿no? Hay muchos términos que pueden utilizar la palabra prostitución. Yo no me siento ni prostituida, ni tampoco pienso que él es mi prostituidor. Antes te he dicho, yo realizo un trabajo, ofrezco una serie de servicios, él viene a solicitarlos y nada más. Yo le ofrezco a cambio de esos servicios, él me remunera y todo queda ahí. No vendo mi cuerpo, vendo simplemente es mis servicios. Por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene su mujer con cáncer de ovario, entonces no tiene una actividad sexual, ¿no? Y para eso estamos nosotros. La imagen que se da del cliente ha sido esa imagen perjudiciada que existe, que va degradando siempre a la mujer que está trabajando en la calle. Pero esa es una imagen que nos hemos criado a medida que ha pasado el tiempo. Son cosas que no son sumamente reales y yo te diría que después de terminar con mis clientes muchas veces termino siendo amiga porque prácticamente la relación que tengo es de una trabajadora contra una persona que viene a solicitar un servicio. Entonces viene a pagar por un momento de parciamiento, de satisfacción. La regulación de la prostitución considero que tendría un efecto netamente positivo sobre las vidas de estas mujeres, en la medida en que todo el aparato tuitivo de la legislación laboral se volcaría sobre su desempeño y produciría efectos claramente beneficiosos. Hay sectores de prostitutas españolas que son mayores de 60 años, 50, 60 años, que todavía siguen ejerciendo. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna cotización de la Seguridad Social con ellas, no han podido aportar, o sea... Yo creo que eso es algo que entiendo, pero esto ya es una opinión personal, que debería ser legalizado y que eso permitiría que estas personas pudieran llevar a cabo ese trabajo sexual en unas condiciones laborales muchísimo mejores y que incluso evitaría muchas relaciones de dominación. Yo soy autónoma, pero yo no estoy dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora del sexo, no, sino como que rijo un catering, cosa que es mentira. Pues yo para poder tener los derechos de la Seguridad Social, como la asistencia médica, todo, la tengo como autónomo, como de catering, no como trabajadora del sexo. Entonces por eso que nos damos la cara, ¿no? Porque no está regularizado en nuestra profesión. Pero si esta profesión estuviera regularizada, ya no se la vería con esa doble moral, ya no se la vería como que es algo pecaminoso, que es algo malo, o que es algo degradante, que nos ponen como que es algo degradante. La lucha y el sentido de ampliar las máximas posibilidades de los derechos de ciudadanía y de todos los derechos, porque no solo los derechos laborales, económicos, sociales, sexuales, reproductivos, también el derecho fundamental que es el de la dignidad humana, porque claro, yo creo que en todo este fenómeno de la prostitución se pone tanto la carga en la actividad que no en la persona. Y por encima de todo, la dignidad es el derecho de cada persona. La cuestión es por qué es más digno limpiar un culo lleno de mierda que hacer una felación. Hoy mismo, cuando se habla de la dignidad de las mujeres, por ejemplo, no es lo mismo el significado de este término utilizado por unos agentes sociales, utilizado por otras agentes sociales. Es decir, que en ese sentido cambia mucho los fenómenos, los problemas y los conceptos que están involucrados. Y todo ello hace que no podamos hablar, creo, de un fenómeno, de un concepto universal o transversal y que permanezca siempre. Como cualquier otro trabajo que doy por 15 minutos mi tiempo, ¿no? Mi cuerpo por un X dinero, o una hora o 2 horas, depende del tiempo que me quede. O sea, lo considero como cualquier otro trabajo porque igual, por ejemplo, el señor camarógrafo ahorita está dando su tiempo, su energía, parte de su cuerpo sostiene la cámara, ¿no? ¿Por qué los problemas se definen en un determinado momento de una manera y sin embargo lo que plantea un problema en otro momento es otra dimensión? Esto es un poco lo que interesa a la ciencia social. En ese sentido, lo que revela o debería revelar
La ciencia social sería esta constante construcción social, cultural, de los problemas, las problematizaciones, en dónde están involucradas definiciones de los términos y demás. Habría que ver por qué determinadas prostituciones se convierten en un problema social, es decir, por qué la prostitución masculina, por ejemplo, no es un problema social y la prostitución femenina sí. El sexo para mí es salud, ¿no? El sexo es lo más bello que hay en la creación. Bueno, la verdad es que mi trabajo para mí es muy importante. Pero yo la llamo mi noble profesión, ¿no? Sabemos perfectamente que es un trabajo bastante duro, que cualquiera no sabe qué hacerlo. Estamos paradas, nos tiran huevos los vecinos. Hay vecinos que no todos, pero hay vecinos que nos tiran huevos en agua helada en invierno. ¿Sí? O hay cafeterías que, por ejemplo, algún camarero nuevo te pone el café y no te conoce que eres prostituta, viene la dueña, te lo coge, te lo quita y no. Y sal. Pero dentro de lo que cabe, los valores que tiene mi trabajo son cosas muy fundamentales que me han servido para instruirme como persona y como ser humano. Y eso la verdad es que yo lo agradezco. Hay personas que podrán decir que a lo mejor no puede retribuir casi nada, pero yo me siento bastante segura que ello me ha servido para mucho y para incluso poder enfrentarme a esta cámara que hoy en día me está grabando. Yo le diría a la gente, a los políticos y a la sociedad que no nos vean como esas mujeres pobrecitas ni como víctimas. Somos mujeres como todo el mundo que nos enfrentamos a esto muchas veces porque queremos. Que claro está que existe una prostitución que está forzada, pero yo pienso que las autoridades deberían de tomar medidas contra esta clase, no de mujeres, sino de las personas que están detrás de todo esto, más no bien contra las prostitutas, que es en realidad las medidas que se sacan son contra ellas, y no más bien con las personas que tratan estas trata de blancas que hay, y que nos dieran bastantes, en lugar de darnos problemas, nos den soluciones que la verdad bastante falta nos hace. ¿No? Pero si invirtiera en nosotras, si hiciera un lugar adecuado, que con parking, como un parque como el parque de atracciones, pero en vez de juegos sería el parque del sexo, con cabinas, con sex shop, hasta con restaurantes, y que dieran oportunidad a las personas de los restaurantes, que gente que sean ex prostitutas, por ejemplo, ya prostitutas que se quieran retirar, por ejemplo, darle mini créditos para que se ponga un negocio, un comedor, vendernos comida a nosotras mismas, las que trabajemos en ese parque. Y por ejemplo, que hayan cabinas donde cobren, por ejemplo, cada pase 5 euros y que nos den con una sábana, con preservativo, y que eso lo recaude el ayuntamiento. Me explico, tampoco nos lo queremos por la cara, ¿sí? Y algo muy importante, el reconocimiento de nuestra voz en todo lo que ellos hagan. Estas cosas serían muy importantes. Me llaman calle siempre atrevida, me llaman calle de esquina a esquina, me llaman calle bala perdida, así me disparó la vida. Me llaman calle del desengaño, calle fracaso, calle perdida, me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben para abajo, bajan para arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle.